desarrollo y de esta manera pues vean que se están puliendo ministerialmente. Ahora la intención mía de dejarle esta lectura, y como les explico ahí, es que de la clase que vamos a ver hoy y de la lectura que van a hacer ustedes en el libro y más el pensamiento que ustedes tienen de su sociedad, de su estructura, hagan prácticamente un resumen. Quiero que su esencia y la esencia de la clase de hoy, la esencia del escritor, estén ahí plasmada en ese pequeño resumen. ¿Qué es lo que piensan? Dialogar con la clase de hoy, dialogar con el autor y dialogar con sus pensamientos. Y de esta manera, pues vuelvo a repetir, que haya ese enriquecimiento. Amén. Pues antes que nada vamos a orar para ya iniciar ahora sí en materia. Amén. Hermano Moisés, ¿qué le parece si nos ayudas con esto? Con la oración. Le damos esa bendición. Oremos. Padre, en esta hora te damos las gracias por la bendición que nos das. Gracias por este privilegio. Gracias por tu gran misericordia y porque hasta este momento tú nos has ayudado. En este instante ponemos esta clase en tus manos. Ponemos la vida del maestro. Ponemos la vida de los alumnos, que tú nos puedas proveer la comprensión, la iluminación, para así poder, Señor, entender todo lo que tú nos vas a plantear en esta hora. Gracias, Padre, en tus manos está todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues, mis hermanos, comenzamos. Antes, la manera de introducción, la materia es homilética 2. Como homilética 2 ya representa que ustedes han llevado homilética 1, y como hemos dialogado, pues al parecer todavía hay algunos que no han llevado esa materia. Entonces vamos a comenzar despacito, desmenuzando todo, para que no vaya quedando ninguna duda. Como la licenciatura que estamos llevando, perdón, ya la universidad es otro nivel. Quería comenzar con lo teológico, quiero dar los fundamentos de la predicación. ¿Cómo estamos a nivel ya de iglesia inicial, independientemente de la denominación? No vamos a ser partidarios de ninguna denominación, vamos a ir a la esencia de la iglesia primitiva. Y cómo esta iglesia primitiva se va a abrir paso en medio de diversas problemáticas. Ahora bien, vamos a lo que es. Voy a compartir pantalla para iniciar. ¿Sí podemos ver la pantalla? ¿No? Hoy sí. Amén, podemos ver. Sí, pastor. Muy bien, vamos a iniciar con el querigma. ¿Qué es el querigma? La predicación de la iglesia primitiva. Lo que predicaba la iglesia primitiva, lo que predicaban los apóstoles, lo que predicaban los seguidores de Jesús. Una vez que Jesús ascendió al cielo, recuerden que los apóstoles fueron los que se quedaron en lugar para anunciar lo que viene siendo las buenas nuevas de salvación. Y aquí va a ser un punto clave. ¿Qué es lo que predicaban y cómo lo predicaban ellos? Entonces, se conoce que lo que predicaban ellos es el querigma, la predicación de la iglesia inicial. Amén. A ver, hermana Elda, usted que no peca ni con el pensamiento, ayúdanos a leer. Con gusto. La palabra querigma significa el anuncio de una noticia por medio de un heraldo. El Nuevo Testamento indica proclamación de la buena nueva, la gozosa noticia, por medio de la predicación. Rom 16:25. De hecho, es el primer anuncio sobre Dios amor, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, hecho hombre como nosotros para nuestra salvación. Es algo nuevo en su contenido, no una nueva doctrina, ni una nueva visión de Dios, ni un nuevo culto. Lo decisivo del querigma es la acción, la proclamación. Por la proclamación del hecho viene actualmente el reino de Dios. Se hace real el Evangelio. Cristo se hace presente. La palabra de Dios se pronuncia y actúa. El querigma apostólico era algo más que la simple
prelación de un mensaje. Pablo fue a Corinto a llevar el mensaje, pero lo especificó suyo, lo que lo contradistinguiría de los demás filósofos. No era precisamente lo que había de logos en el querigma, sino lo que había de pneuma y de dinamis. Neuma y de dinamis. Esto que tiene la fuerza y poder del espíritu es lo que distingue el querigma de otros actos de palabra también presentes y necesarios en acción pastoral y evangelizadora. La confesión de fe, la didascalia cristiana, la catequesis o la profecía carismática, el himno litúrgico, etc. Podemos definir el querigma como el hecho dinámico y progresivo de la salvación actuada por Cristo, en cuanto proclamado desde la Iglesia, en cuyo seno se realiza visiblemente la fuerza operante del Espíritu. Es proclamado por los enviados con la autoridad de la Iglesia. El querigma se realiza envuelto en la fuerza y la obra visible del Espíritu que va transformando al oyente que recibe el anuncio y responde con fe. Amén. Muy bien. Como se dan cuenta, el querigma no es una nueva doctrina, no es una nueva filosofía, no es algo nuevo, es algo que ya estaba, pero que se va a ver con otros lentes. ¿Cuál va a ser ese nuevo lente? Se va a reinterpretar el Nuevo Testamento a través del lente de la figura de Jesús. Y no solamente eso, hay que dejar claro que el querigma no es solamente un discurso, no es un monólogo. El querigma contiene el mover del Espíritu Santo. El querigma contiene esa fuerza, esa dinamis o dinamita, que se traduce del griego, ese pneuma, que es el espíritu. En pocas palabras, en el sermón tiene que estar no solamente en logos, que es el razonamiento, sino también la fuerza, la potencia del Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, pues como tal, el Espíritu Santo todavía no venía a asentarse. Recuerden que en el Antiguo Testamento va a haber una reinterpretación totalmente distinta cuando Jesús aparece. Y es aquí donde los apóstoles prácticamente van a hablar a través de nuevos conceptos que, vuelvo a repetir, ya estaban en el Antiguo Testamento, pero no se habían dimensionado a la magnitud de cuando Jesús aparece en la escena. Hay que dejar claro esto. El querigma no es algo nuevo, no es una nueva filosofía, no es una nueva doctrina, sino simplemente es interpretar el texto bíblico a través de la figura de Jesús y el mover del Espíritu Santo. Todo predicador tiene que entender que nuestra predicación va más allá de ser simplemente un discurso. Va más allá de simplemente estructurar una idea, una introducción, un punto número 1, punto número 2 y una conclusión. Va más allá. Tiene que conectar a la gente con Jesús. Entendiendo eso, o más o menos entendiendo el significado de querigma, que él es ver, vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento a través del lente de Jesús y el mover del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuáles serían los principios del querigma? ¿Cómo está fundamentado el querigma? ¿O cuáles son los pilares? Los principios del querigma, vamos a hacer más chiquito esto. El primero es el amor de Dios Padre. Dios te ama como un padre, Él te creó por amor y te destinó a ser feliz. Y aquí entramos con uno de los primeros conflictos, porque normalmente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y en las diversas culturas se tenía a Dios o a los dioses como algo lejano, como algo imposible de poder llegar.
Y es Jesús quien va a traer el cielo a la tierra. Es Jesús quien va a conectar al hombre con Dios. De hecho, cuando Jesús decía por ahí, decía, Padre, cuando él utilizaba la palabra Padre, era una herejía para los judíos. Era imposible que él se expresara de esa manera para con Dios, porque vuelvo a repetir, los judíos tenían un sumo respeto a la palabra de Dios, que de hecho era impronunciable. De hecho, aquellos que se atrevían a pronunciar era una herejía y eran casi condenados a muerte. Por eso es que Tetragrámaton, que son las iniciales Yahvé, que no tiene vocales, lo tienen que cambiar y le tienen que poner vocales, y va a pasar a la palabra Adonai, que significa Señor, y después va a aparecer, hay una mezclanza ahí entre la palabra Adonai y la palabra Yahvé, y va a aparecer como resultado la palabra Jehová. Pero ellos no podían hablar del amor de Dios como si fuera un padre. Ellos se sentían alejados, y la cultura es esa, ¿no? Entonces Jesús va a traer una nueva forma de ver a Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios que está allá solamente en el trono sentado y nosotros acá, sino que el cielo, en Jesús, el cielo y la tierra se juntan. Y para eso, para los líderes judíos ya trae una problemática, ya trae se vienen a quebrar la cabeza. ¿Por qué? Porque dicen, eso es imposible. Dios merece absolutamente reverencia, Dios está lejano, Dios es santo y no puede convivir con los pecadores. Y Jesús dice, no, Dios es amor y ama a la humanidad e incluye a todos. Entonces ya de ahí tenemos un conflicto. Primer conflicto en que la cultura judía del primer siglo no puede entender que Dios es amor y que convive con el ser humano. Ahora, otro de los puntos es el pecado. Pero el pecado es lo que nos separa de estas conductas, esas cosas que cometemos, que nos vienen a separar. Ahora, si se dan cuenta y ponen atención, y ahí analícenlo en el curso de la semana, si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento no se hablaba del pecado como Jesús vino a hablar del pecado, de esa separación, de esas cosas que nos separan de Dios, esos actos que nos separan, esas decisiones que nos separan de Dios. Realmente el pecado se concebía tal vez de otra manera. Recuerden que también, vamos a hacer la introducción al tercer punto, que es la salvación. En el Antiguo Testamento tampoco se hablaba del concepto de salvación como Jesús vino a hablar de salvación, de esa vida celestial, de esa vida de la Nueva Jerusalén. Jesús prácticamente viene abrir los ojos a su cultura. Jesús viene a abrir los ojos totalmente al pueblo. Entonces Él viene consigo trayendo estos nuevos conceptos que están entre líneas en el Antiguo Testamento, pero que nadie los podía haber mirado hasta que Jesús aparece. Entonces Jesús trae el amor del Padre, trae el concepto más específico, más condensado de la definición de pecado, pero también trae la salvación. Y ojo, para la iglesia del primer ciclo, la iglesia naciente, el único medio por el cual podemos ser salvos es a través de la figura de Jesús. Fíjense, está tremendo esto, porque vuelvo a repetir, Jesús para los judíos del primer ciclo, los líderes religiosos, era un sedicioso, y por esta causa hicieron un complot para que muriera crucificado. Entonces, lo que la iglesia está predicando o va a predicar es que si los judíos, esos líderes, quieren ser salvos, y el mensaje de Pedro, en el primer mensaje de Pedro, ese Jesús que ustedes crucificaron ha resucitado de entre los muertos. Entonces trae también este nuevo concepto de lo que viene siendo salvación. Y vuelvo a repetir, si ustedes analizan cada uno de los conceptos en el Antiguo Testamento, no están marcados como lo está marcando Jesús. Ahora, fe y conversión. Simplemente la conversión, dirían ellos, ¿no? Como decían los líderes. Pues si nosotros somos hijos de Abraham, ¿de qué nos vamos a convertir? ¿De qué nos vamos a arrepentir?
Y la conversión prácticamente era aceptar a Jesús e integrarte a esa comunidad de los nuevos creyentes. Prácticamente la fe te llevaba en un proceso de crecimiento y tenía que ver esa conversión en una vida nueva. Ya no era simplemente porque fuera judío, ya no simplemente porque pertenecías al linaje de Abraham. Necesitaba la salvación, necesitabas arrepentirte de tus pecados, necesitabas a Jesucristo como el Salvador y necesitabas esa conversión genuina. Fíjense, un desafío tremendo. Ahora, el Espíritu Santo, volvemos a lo que leíamos hace rato y cómo lo interpretábamos. El Espíritu Santo también es algo nuevo que está sucediendo en la iglesia naciente. ¿Qué es lo que está naciendo en la iglesia? ¿Qué es lo que se está gestando en la iglesia naciente? Que el Espíritu Santo ya no viene y se va como en el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo se asentó sobre la iglesia nueva, se asentó sobre este nuevo movimiento y llegó para quedarse, llegó para estar presente con la iglesia, llegó para guiar a la iglesia, llegó para dar la fuerza, los ánimos, la potencia, el dunamis a la iglesia naciente, porque sabe bien Dios que los desafíos que va a enfrentar esta iglesia son enormes. Hay un imperio, que es el imperio romano, que se está poniendo en contra, están los líderes judíos religiosos que están en contra, los mismos gentiles que están en contra. Entonces hay una controversia. Bueno, la iglesia tiene bastantes enemigos, entonces necesita ese mover de Dios. No estoy diciendo que esa es la causa porque el Espíritu Santo viene, pero si no fuera por el Espíritu Santo, la iglesia no fuera lo que es hoy en día, sino que estamos de pie porque Dios está con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es lo que comienza a predicar. Y por último, el último punto de los pilares, no menos importante, la comunidad cristiana. Entonces, cuando ya pasabas por todo ello, te adherías a la comunidad, donde todas las cosas tenían en común, donde compartían todas las cosas. Entonces, te hace un ciudadano del reino, y como ciudadano del reino, pues convives con los que están en la sintonía contigo, los que han sido transformados, cambiados por el arrepentimiento y la purificación del Espíritu Santo. Imagínense para la iglesia, para los cristianos del primer siglo, predicar de estos principios, cuando la tradición o el dogma era totalmente distinto, era lo contrario. Ahí solamente si pertenecieras a una élite tenías el derecho de votar, tenías el derecho de dar tu opinión, pero un pescador pues no era digno, un recaudador de impuestos tampoco. Pero ahora ellos, clase baja, los olvidados, los marginados, han sido empoderados por Dios para llevar a cabo esta gran labor de predicar el Evangelio. Ahora, yo le pregunto, estos principios en este tiempo habrán cambiado o seguirán siendo lo mismo. El querigma se seguirá predicando con la misma intencionalidad, la misma, o será que ya lo hemos diluido. Se sigue predicando con la misma intención. Aleluya. Con el mismo propósito. Muy bien. Aleluya. Un gozo por eso. Entonces, esta es la iglesia. Bueno, estos son los principios que va a predicar la iglesia. Ya no va a predicar de pagar mal por mal, ahora de poner la otra mejilla. Ahora ya no se van a defender. Ahora todo esto es por amor, por gracia, por misericordia. Y esto es lo que le va a dar la fuerza a la iglesia para enfrentar las diversas situaciones. Lo que le comentaba. Las problemáticas a las que la iglesia habría de responder como iglesia naciente. Las problemáticas a las que habría que responder como iglesia naciente. Tenemos que entender que la homilética es marcar el camino
por donde se ha de transitar, donde ha de transitar el predicador al momento de exponer su mensaje. Se tiene que tener presente que la única intención del predicador tiene que tener presente que la única intención debe ser el que los feligreses, los que te estén escuchando, se conecten con Dios. Esa es la intención. Ese es el camino que nos compete en la homilética. Decirle, bueno, en la homilética vamos a trazar el camino por donde el predicador ha de transitar, y su único fin es de conectar a la iglesia con Dios. No hay más. Ahora, si no seguimos nosotros la regla, como muchos de los predicadores que tal vez conocemos por ahí, que en ocasiones hablan demasiado y no dicen nada, lo único que podemos hacer si no tenemos un camino muy bien trazado es que el predicador puede caer a la derecha o a la izquierda y cae en un laberinto. Y el propósito de llevar a la iglesia a que se conecte con Dios, pues queda obsoleto, no se cumple. Perdón, espérenme tantito. No estaba conectado ahí. Entonces, cuando el predicador se pierde a la congregación. Y si pierde la congregación, se pierde la intención con la cual el mensaje tiene que ser predicado. El mensaje tiene que ser predicado para conectar a la iglesia con Dios, para conectar a las almas, al pecador, para conectar a aquellos que vienen abolidos, maltratados por el pecado, para conectarlos con Dios. Esa es la intención del todo, tiene que ser la intención de todo predicador. Ahora bien, el predicador va a responder a las necesidades que hay en su contexto. Decía Carvar, por un lado el predicador tiene que tener la Biblia y por el otro lado tiene que tener el periódico para que las necesidades que hay en tu comunidad, en tu iglesia, en tu región, en tu distrito, en tu territorio, tú le puedas responder desde el texto bíblico. Esa es la intención de todo. Tiene que ser la intención responder a las necesidades, las problemáticas, las circunstancias que estén en iglesia, en la familia de la iglesia, en la comunidad donde está la iglesia, en el distrito donde está la iglesia, en el territorio. Hay que responder desde el texto bíblico a esas problemáticas. ¿Qué hicieron los apóstoles? Respondieron a la necesidad que había de que los pecadores estaban perdidos, ¿no? Apóstoles saben bien que murieron a causa de predicar el evangelio. Se enfrentaban a múltiples desafíos en su pequeña edad. Esa iglesia naciente no podía perder la oportunidad de predicar y mucho menos de caer en la detracción de su mensaje. Tenían que ser claros, tenían que ser firmes, tenían que ser convincentes, tenían que tener una seguridad y una pasión por el mensaje. Si no, pues se doblegarían ante las adversidades que estaban enfrentando como iglesia. Se estarían doblegando ante las críticas, ante las murmuraciones que estaban viviendo en ese momento. Y recuerden que los que estaban persiguiendo, que los estaban criticando, eran eminencias, eran intérpretes de la ley, eran líderes que por muchos años habían estado en el liderazgo y podían persuadir fácilmente a las multitudes para irse en contra de ellos. Entonces, con esto le quiero decir, mis hermanos, que tú como predicador tienes que estar bien seguro de que Dios te llamó a predicar su mensaje. Si Dios te llamó a predicar su mensaje, no tengas duda de que Él te va a respaldar. No tengas duda de que Él te va a usar. No tengas duda de que Él va a hacer cosas grandes y extraordinarias. No tengas duda, no te minimices porque estás llevando un mensaje poderoso que transforma, que cambia las vidas.
No se trata de tu habilidad, no se trata de tal vez de un conocimiento, se trata de que Dios te envió y en su nombre han de suceder cosas grandes y extraordinarias. Nosotros no convencemos a nadie de pecado, Pedro no convenció a nadie de pecado, Pablo no convenció a nadie de pecado, fue el Espíritu Santo. Por eso que le vuelvo a repetir, el sermón tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Cómo vamos? Excelente, pastor. Excelente. Ahora vamos a enfrentar, miren, fíjense bien, otra de las cosas que la iglesia debía de dar respuesta es lo siguiente. Jesús no fue el primero ni el último en proclamarse como Mesías. Ya habían venido otros y posteriormente siguieron viniendo otros proclamándose como Mesías. Entonces ahí hay un problemón. Otra de las cuestiones es que Jesús tampoco era el primero en aparecer como hijo de Dios. Ya se venía manejando esa proclamación por la cultura griega en cuanto a su creencia. Hércules y otros semidioses que había por ahí, que ya se creía. Entonces imagínense, hermana Elda, que usted está allí y te digan, no, pero es que Jesús es un Mesías entre Mesías. ¿Sí me explico? Es un hombre que se dice ser el Mesías, pero no es el primero que sale. Ni va a ser el último que sale. Entonces imagínate con qué fuerza tú tienes que argumentar para que verdaderamente demuestre que Jesús es el Mesías. Imagínense, hermana Xiomara, que te digan, no, es que Jesús tampoco es el primer semidios. Hércules también ya existía en la cultura griega. No, pero entonces, ¿cómo tú vas a argumentar de que Jesús verdaderamente es hijo de Dios? Y no solamente una concepción judía griega. Adelante, hermana Jackie. Dios le bendiga. Nuevamente, fíjense que tuve una experiencia ya que llegamos a esto con el médico con el que yo trabajaba. Soy enfermera para la gloria de Dios, y él es ateo. Y él dice que cuando una persona atea se acerca, él busca todas las maneras de opacar el nombre de Dios y de que nosotros dudemos de quién es Dios. Y al final yo le dije a él, porque él dijo que se estaba preparando para lo de la guerra, porque eso está por venir. Lo impresionante es que al final él decía que no conoce a Jesús, que para hacerse cristiano mejor se hacía mormón, o porque él creía más que en Dios, en el otro Dios que adoran, no sé por dónde, y él me mencionó el nombre, y él dice, es que mire, yo me crecí en unas, siendo adventista la familia, pero ellos se basan, a principio conocen para poder atacar. Lo último que él me dijo cuando que yo pues renuncié, lo último que él me dijo fue que Wendy, usted es una mujer de fe, y de usted ha aprendido que sí hay buenos cristianos. Entonces yo pienso que todo tiene que ver en el reflejo que nosotros damos, demostrando en sí quién es Dios. Ok, mire, la manera de consejo, hay dos razones por que las personas se hacen ateas. Primero, es por el que conocen el ABC de la ciencia, que tienen un poco de conocimiento antropológico, social, científico, etcétera.
Por esta manera piensan que ya conocen el todo del universo. Pero decía Pasteur, tómate el vaso de la ciencia y en el fondo te va a estar esperando Dios. Entonces, este es el primero, que tiene un poquito de conocimiento y piensa que ya puede desmistificar todo el asunto teológico. Pero la misma ciencia te lleva a Dios, decía Aristóteles. Hay un motor inicial que es la causa de todo. Entonces, imposible descodificar este Dios. Dios es un misterio, hay que pensarlo así, Dios es un misterio. Y si Dios dejara de ser misterio, dejara de ser Dios, porque sería manipulable. Entonces no lo podemos manejar en conceptos. Nosotros idealizamos conceptos, formulamos conceptos de qué es lo que puede ser Dios, pero Dios está mucho más allá de una comprensión humana. Entonces no hay ninguna ciencia que lo pueda. Y la segunda, esa es la primera, la segunda, porque una persona se hace atea, es por una experiencia por ejemplo, pongamos que alguno de nosotros ha tenido una mala experiencia como cristiano, que tal vez tenemos un hijo y se nos murió. Tenía una enfermedad y se nos murió. Entonces nosotros como cristianos, que estuvimos orando, ayunando, pidiendo oración, intercesión en la iglesia, en el distrito, todo lado, Dios no lo sanó y decidió llevárselo. Entonces nosotros agarramos un rencor contra Dios. Y basado en esa experiencia que tuvimos negativa, nos convertimos en ateos, porque pensamos que ese Dios es un Dios egoísta. Pensamos que es un Dios que no responde a nuestras oraciones. Entonces esas otras que por experiencia la gente se vuelve atea. Entonces, porque no vieron lo que querían ver, no escucharon lo que querían escuchar, no sintieron lo que querían sentir, y por esa razón piensan que Dios es el culpable. Entonces, por ahí van. O por el conocimiento o por experiencia. No hay más. Una de esas dos. Y si les cargamos tantito, vamos a identificar por cuál de las dos. Ahora, como te digo, como diría Gandhi, ¿no? Me gusta el Dios del cristiano, pero me gusta el Dios que predican los cristianos, pero no me gustan los cristianos. Porque no viven a ese Cristo que predican. Aleluya. Otro tema. Pero por ahí va. Adelante, hermana Elda. Sí, cuando hablamos de lo difícil que fue en el momento de Jesús, constatar o concretizar de que sí era el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí es difícil en algunos momentos para nosotros hacer que el pueblo tenga fe. Imagínense lo difícil que era en aquel entonces para Jesús dar a conocer que él era el Hijo de Dios. Y en cuanto a la experiencia con las personas ateas, yo tuve un catedrático filósofo que no creía en Dios. No tanto así que era ateo, sino que no creía en Dios. Y discutíamos tanto porque por la creación, ¿verdad? Que nosotros los cristianos creemos en la creación divina, y él creía en la creación por evolución. Entonces yo le discutí a él, bueno, está bien que sea por evolución, está bien, no hay problema, pero ¿quién hizo el mundo? ¿De dónde surgió ese mundo? Que sea por el Big Bang, está bien, pero ¿de dónde surgieron esas dos materias que explotaron? ¿De dónde surgieron? ¿Quién las hizo? Entonces, por ahí, yo siempre le hacía una pregunta a él sobre lo que él discutía acerca de su creencia, ¿verdad? Yo siempre le hacía una pregunta y él nunca tenía respuesta a las preguntas que yo le hacía. Yo le decía, yo sí tengo una respuesta a mi creencia. Es que es algo sobrenatural, que ni usted ni yo vamos a entender. Por eso usted no me puede explicar a mí lo de la creación, ni la explosión. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Ni yo tampoco le puedo explicar. Porque es sobrenatural. Y eso ni usted ni yo lo vamos a entender. Lo curioso es que este catedrático, su esposa se enfermó, y fuimos a orar por ella y fue sanada. Y él se convirtió a Dios. Entonces, es ahí donde Jesús se presenta. Es la forma como Jesús se presenta mediante obra. Entonces, aquel está obligado a creer porque se manifiesta en obras solamente. Y mira, yo creo que complementándote, ¿no? Lo que estabas
comentando, nosotros creemos, o tal vez ya hay que definir también lo que es evolución, porque tal vez no tenemos problema con la palabra evolución. Con lo que tenemos problema es con la macroevolución, que la evolución son cosas que van cambiando con el pasar del tiempo, pero la macroevolución es que algo de la nada se crea un sistema, y de la nada no se crea nada. Puede que, por ejemplo, en las islas Galápagos, bueno, unas islas, se me fue el nombre, Galápagos. están evolucionando algunas cosas, pero muy lentamente, y eso es natural. Podríamos definir que también nuestro pensamiento evoluciona conforme va pasando el tiempo, pero no somos macro. Es decir, que no creamos sistemas nuevos, distintos, partiendo de la nada. Entonces, pues, como bien dice, ¿quién estaba detrás formulando todo? Y termino con este comentario. En la nada no existe. En física no existe. Se le llama el vacío cuántico. Entonces, cualquier científico que diga que de la nada se hizo el todo, hay que definir, porque la palabra nada no existe. Significa vacío cuántico, pero en ese vacío cuántico hay micropartículas en el aire. Y esas micropartículas en el aire pues pueden formular grandes cosas. Pero la nada no existe. Aunque tú agarres en una bolsa aire, dentro de ese aire, si le pones un microscopio, vas a encontrar algo. Entonces no existe la nada. Entonces por ahí nos podemos. Entonces imagínense si nosotros ahorita, con esta tecnología que tenemos, con estos avances en la educación, el avances en la historia, avances en la antropología, avances en todos los rubros, todavía nos enfrentamos por ahí a un doctor catedrático, una eminencia, por ahí nos enfrentamos a otros que nos intentan desmistificar a Jesús, que nos intentan decir que Jesús no existió, que Jesús no es verdad, que simplemente una composición cultural del primer siglo a través de los judíos fanáticos. ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo hacemos apología ante estas cuestiones que ante muchas veces parecen lógicas, ¿no? Entonces, imagínense a la iglesia del primer siglo que le están diciendo, oye, tú estás predicando que el hijo del carpintero de José, ese Jesús que lo miramos en pañales, que lo miramos allí andar, siendo un adolescente, ahora me dice que es Dios y que ha resucitado entre los muertos. Estás medio de chavetado, dirían acá, esta cuestión. Y también me dice que nació de María, pero que María, pues prácticamente que no es hijo de José, sino que del Espíritu Santo. O sea, son cuestiones que ponen en jaque a los líderes de esta iglesia naciente. De hecho, pues como bien comentaban ahorita en los testimonios, pues todavía hay ese cuestionamiento. Ese cuestionamiento no se ha acabado. Siguen por ahí los ateos, siguen algunos que conocen un poco de ciencia intentando desmistificar este asunto. Pero por eso le vuelvo a repetir, la iglesia naciente no la tenía fácil, pero tenía que tener convicción, tenía que tener firmeza, tenía que tener tenacidad para seguir predicando ese mensaje que aparentemente era un mensaje incoherente. ¿Por qué? Porque, o sea, la resurrección sí se creía en otra cultura, por ejemplo la griega, pero no se creía así. E igual en la judía se creía que en la resurrección, pero que todos al mismo tiempo, no de una sola persona. Entonces, vencer a la muerte va a poner el cristianismo como la cúspide, en la cúspide de las religiones. Porque todas las religiones han hecho sus ritos a base de temor a la muerte. Fíjense bien. Dos cosas muy importantes que tenemos que tener en claro como cristianos. Número uno, que todas las religiones intentan llegar delante de Dios. Intentan acercarse delante de Dios. Por eso están los ritos. Los ritos que intentan de diferentes maneras intentan hacer que la divinidad lo tome en cuenta. Pero en el cristianismo
el cielo, el Dios bajó a la tierra. El cristianismo es la única religión donde está diciendo, el Dios que tenemos ha intentado interactuar con nosotros desde el principio y se ha mostrado en diversas maneras. En el Antiguo Testamento podría haber sido el tabernáculo, que Dios habitaba en el tabernáculo y el tabernáculo estaba en medio del pueblo. En cambio, Moloch, Baal y todos los demás dioses habitaban lejos. Entonces desde ahí, que el cielo en la tierra. Y dos, que todas las religiones van en torno al temor. Y el cristianismo, en el cristianismo la muerte no es más que la felicidad de conectarse con su Creador. Y que ha sido vencida por medio de Jesús. Entonces dicen las demás religiones, pues nos lleva bastante. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no podemos responder el tema de la muerte. En cambio en ti, en el cristianismo, ya se responde eso. Entonces, ¿qué más que ese temor al morir, de no saber a dónde vas? ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Y es todavía la pregunta que se hace la humanidad. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Y los únicos que dan respuesta son los cristianos. Es la fe cristiana. Así que vamos por buen camino. Entonces los apóstoles tenían que seguir predicando el querigma, que para sus mentes eran conceptos totalmente nuevos. Eran conceptos innovadores, el amor de Dios manifestado en todas las personas. Y cuando digo en todas, y aquí quiero citar a Hechos, cuando digo en todas, es que los judíos, a todos aquellos que habían nacido lisiados, ciegos, cojos, lo que sea, como habían nacido con una enfermedad, eran maldecidos. Ellos consideraban que eran malditos de Dios. Entonces eran excluidos y eran sacados de las sinagogas y no tenían derecho ni siquiera a entrar delante de la presencia de Dios. Entonces los sacaban, incluso a los leprosos los sacaban fuera del pueblo. Pero cuando llega Jesús, se relacionó con eso que para los líderes religiosos eran unos viles pecadores, y a ellos les llegó el mensaje. Entonces la nueva iglesia ya no se hace dentro de la sinagoga, sino fuera de, para que todos aquellos que no tuvieran acceso a entrar a la sinagoga pudieran escuchar el mensaje de Dios. Entonces el amor ya no se concentró solamente en la élite, sino se expandió a todos. Se expandió literalmente a los marginados, a los olvidados, a los sin voces, a los desamparados, a los huérfanos, a las viudas, a las prostitutas, a todo mundo. El amor de Dios llegó. Cosa que, vuelvo a repetir, la iglesia de los líderes no entendía. Se formuló la esencia del pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que nos separa de Dios. La salvación, y vuelvo a repetir, la salvación entra a través de la persona de Jesús. Y solamente a través de ese carpintero. Entonces, imagínense para los judíos, del primer siglo, esto era una bomba. Entonces, por ahí podemos entender un poco el pensamiento de Pablo. Bueno, de Saulo. ¿Por qué Saulo perseguía a la iglesia? Porque lo que estaban diciendo estos herejes era bárbaro. Oye, está diciendo que ese Dios de reverencia ahora está acercando con los huérfanos, está acercando con los desamparados, con los marginados, lo está pasando. ¿Cómo? Me está diciendo que hay gente pecadora y entre ellos estamos nosotros, aunque hayamos nacido en el púlpito de la sinagoga. ¿Cómo? Y que hay una salvación para tener acceso con Dios, hay una reconciliación con Dios. No es por medio de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Oye,
Pues por eso Pablo va con la intensidad de matar a todos los cristianos, porque no entendía el mensaje, no entendía la revelación, no entendía que el verbo se había hecho carne, porque era algo difícil de comprender. La venda del dogma de la tradición lo tenía muy bien cegado. Y cuidado, predicadores, que no te vayas a cegar el dogma, la tradición, el fanatismo al momento de que tú presentes un sermón, porque puedes excluir a los marginados, a los olvidados, a los desamparados. Que tu sermón sea de impacto para todo hombre o mujer que te escuche. Que tu mensaje sea de impacto hasta el último rincón de la tierra. Adelante, hermano Moisés. Estaba escuchando su disertación y cuando usted mencionó que Dios se había acercado a los hombres y que se había unido prácticamente lo divino con lo terrenal en la persona de Cristo, recordé la visión de Jacob en Betel, cuando él vio la escalera de oro que desde el cielo llegaba hasta la tierra y que ángeles bajaban y ángeles subían. Entonces, pero lo que más me impresiona de este fragmento que estamos meditando aquí, que yo lo estoy leyendo mientras usted explica, es cómo el contexto social, religioso del tiempo de los discípulos, ¿verdad? Del tiempo de la iglesia primitiva, se necesitaba un extra para vencer todos estos argumentos. Y razón tuvo Jesús cuando les respondió a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aunque la pregunta de ellos hacia él fue de orden político, la respuesta necesaria para ellos era que iban a recibir, que necesitaban recibir ese poder para ser testigos, para romper los argumentos de ese tiempo. Imagínense todas las figuras de semidioses que existían en el pensamiento griego y que el mundo griego estaba prácticamente compenetrado en la sociedad judía de ese tiempo, y hacia dónde posteriormente irían los discípulos a evangelizar, ¿verdad? El mundo griego prácticamente. Entonces se necesitaba un poder extraordinario como el del Espíritu Santo, haciendo señales extraordinarias. Recuerdo lo que dice Hechos 2:42, que muchas señales eran hechas por los discípulos. Ahora entiendo por qué este despliegue monumental de tanto poder para testificar en Jerusalén primero y después hasta lo último de la tierra. Se necesitaba, pastor y hermanos, ese poder como lo necesitamos hoy, en la misma intensidad, en la misma llama, que no baje la llama del Espíritu Santo en nosotros, sino que al contrario se incremente más para proclamar este conocimiento que estamos recibiendo y desbaratar no solo argumentos como la deidad de Cristo, sino muchos argumentos que se levantan contra el mensaje de la palabra de Dios. Es todo, hermanos. Amén. Y mira, complementando tu comentario, hermano, cuando Hechos 2 dice, bueno, el profeta Joel, pero Pedro lo trae a colación, y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y comienza a hacer una lista, y da a los ancianos, da a la sierva, a los siervos, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a todo el mundo. ¿Sabe lo que está implicando eso? Que los ancianos en aquel entonces, cuando no eran de la élite, como ya no tenían más que dar, los desechaban. A los niños, como eran personas que todavía no aportaban a la sociedad, también los desechaban. Por eso es que cuando en una ocasión estaba Jesús ahí, le dijeron, oye, vienen los niños, y se lo querían impedir que llegaran Jesús, porque no tenían un valor, para la sociedad todavía, porque no eran personas que aportaran. Entonces Jesús dice, dejad venir a los niños, venir a mí. Entonces,
los niños tampoco tenían como tal un valor ante la concepción judía rabina. Tampoco los adolescentes, los jóvenes, porque eran todavía inexpertos, novatos, todavía sin la madurez necesaria. Pero en Hechos 2, 16, 17 dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí va a incluir a los ancianos, ahí va a incluir a los niños, a los jóvenes, a las siervas. Y hablando siervas, estamos hablando de viudas, de mujeres que, vuelvo a repetir, en el primer ciclo, las mujeres no tenían valor. Eran simplemente instrumentos de los hombres. Entonces, pero el Espíritu Santo no está haciendo excepción de personas, sino que está incluyendo a los ancianos, a los niños, a los adolescentes, jóvenes, a los siervos y a las siervas. No hay nadie que quede fuera de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, y esto lo podemos ver aquí. Si cuando la iglesia está en el mover del Espíritu Santo, no hace excepción de personas. Y sobre todas es derramado el Espíritu Santo. Entonces, el niño tiene el mismo valor que el anciano. El joven tiene el mismo valor que el adulto. La mujer tiene el mismo valor que todos. Todos somos un solo cuerpo. Y sobre todo es derramado el Espíritu Santo, porque no hace excepción de personas. Tremendo. Entonces, Dios está incluyendo a todos. Y es algo, vuelvo a repetir, es algo que la iglesia, que los líderes judíos no podían concebir. Es algo que los líderes no podían entender. ¿Cómo es que está sucediendo esto? Y es por eso que les va a venir la persecución, ¿no? Entonces, porque la comunidad, esa comunidad cristiana que se había formado entre pecadores, entre publicanos, entre gente de cierta reputación, entre que había adolescentes, que había niños, había un mover sobrenatural. Y se habían hecho fuertes. Y le tenían miedo. Porque sucedían cosas grandes y extraordinarias. Entonces, nosotros como predicadores no tenemos que perder estos puntos en nuestras predicaciones. Simplemente predica del amor de Dios como Padre, del pecado, la salvación, fe y conversión, del mover del Espíritu Santo y la comunidad cristiana. Eso era lo que predicaba la iglesia primitiva. Y en eso eran los lineamientos, las bases, los cimientos, de los cuales era su fundamento de la esencia de su mensaje, de sus sermones. Pues hoy hablamos más de motivación, ¿no? Hoy hablamos más de otras cosas políticas y cosas semejantes, y perdemos la esencia de la predicación. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque tal vez Dios no nos llamó a motivar a la gente. Nos llamó a predicar, a confrontar con la palabra, pero siendo sabios. Entonces imagínense, la iglesia primitiva lidió contra la postura de que Jesús era similar a la postura de los semidioses de otras culturas. Solamente era un mito más que se contaba entre culturas. Tuvo que defender el mesianismo, la iglesia tuvo que defender el mesianismo de que Jesús era el Mesías tan esperado, y obviamente habría que diferenciarlo de los demás, de los anteriores y posteriores, serían proclamados como Mesías. Había que marcar bien la diferencia, y es por eso que leíamos en el querigma. El querigma no solamente se trata de un mensaje de logos, de razonamiento, sino de poder, de manifestación de la gloria de Dios. Como decía nuestra hermana Elda, ¿no? Este catedrático, por más que sabía, al final de cuentas se terminó doblegando con lo que Dios hizo. Ahora, el compromiso con la predicación. Los predicadores del querigma estaban obligados a argumentar muy bien su mensaje. No podían hablar a la ligera. Su objetivo era el de persuadir a sus oyentes de lo que estaban hablando. Su convicción y determinación para proclamar a Jesús como el Dios revelado a la humanidad demandaba tenacidad al momento de predicar. Entonces, tenemos que seguir en la misma línea. Ahora bien, la seriedad de la comisión del predicador se expresa en el versículo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. El predicador está bajo el escrutinio de Dios y de Jesucristo, quien juzgará
a todos algún día. Nuestro trabajo no es para los hombres, trabajamos con los hombres, pero no es para los hombres. Nuestro trabajo es el que Dios nos ha encomendado a hacer. Y como dirían los profetas del Antiguo Testamento, aunque no te guste muy bien el mensaje que te voy a dar, te lo tengo que dar porque Dios me lo ha puesto en el corazón, pero es por tu bien. Pablo, el envejecido guerrero, procuró enfrentar a su hijo menor en la fe con un sentido de esta pesada responsabilidad. Ese peso lo debe haber sentido John cuando fue obligado a predicar, y en anticipo de ello se encerró en un cuarto y lloró por días porque tenía la seriedad de este deber. Entonces, el compromiso que tenemos con la predicación debe ser serio. Ahora bien, el juez perfecto juzgará perfectamente la calidad, la precisión, el celo y el esfuerzo del predicador. El asunto es complacer a Dios y a Jesucristo, no agradar a los hombres. El juicio de estos es imperfecto y eternamente inconsecuente. El de Dios, perfecto y eternamente consecuente. Es el único veredicto que importa. Importa lo que Dios piense de nuestro ministerio, lo que Dios diga de nosotros. Y como a manera de paréntesis, cuando en la tierra se decía de Job que era un hombre pecador. En la tierra se decía que un hombre que había transgredido la ley, que era un hombre que había fallado a Dios. Y en esa línea se iban todos los comentarios respecto a Job. En el cielo se decía, no hay hombre como mi siervo Job. No hay hombre tan íntegro como mi siervo Job. Así que ahí se las dejo. El tema de la comisión del predicador se expresa en el versículo 2, que prediques la palabra. La predicación de la palabra de Dios es el mandato. No solo hemos de retener la sólida palabra para usar de forma precisa la palabra, para guardar la palabra, sino para proclamarla. Esa es la comisión, proclamar la palabra de Dios. No se trata de guardarla solamente, sino también de proclamarla. Pablo lo dijo de manera sucinta en Colosenses. La iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Tenemos un compromiso, y aquí quiero ir cerrando ya. Nuestro compromiso es bendecir con lo que Dios, el talento, el ministerio, los dones que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Sé que en la sociedad en que nos estamos desenvolviendo, la gente tiene hambre de ver la gloria de Dios. Que esos que están desamparados, olvidados, marginados, necesitan encontrarse con Dios. Y Dios te está llamando a ti, te está puliendo a ti, y aplaudo porque estás obedeciendo a tu llamado y estás comprometido con lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, te animo a perseverar, a creer firmemente que Dios está contigo. Y como tal vez como esa iglesia primitiva ha de enfrentar momentos fuertes, momentos complicados, momentos de lucha, momentos de adversidad, pero déjame decirte que Dios sigue estando contigo. Antes que elaborar un buen sermón, antes que elaborar cualquier otra cosa, yo quiero que entiendas el por qué debemos de predicar. ¿Cuál es nuestro principio de la predicación? ¿Y qué podemos provocar cuando predicamos verdaderamente la palabra de Dios? Ya la estructura, la esencia del predicador ya la tenemos, pero hay que echar los cimientos. Esos cimientos de compromiso, de solidez, de responsabilidad, de tenacidad, de pasión por la palabra, de la pasión por predicar. Entonces, ¿cómo la ven, mis hermanos? Comentario, duda, sugerencia. ¿Qué dice, hermano Moisés? Parece que está muy bien, pastor.
Es una bendición escuchar esto. Hay muchas cosas que no las sabía, pero déjeme decirle que bueno, yo estoy aprendiendo, yo sé que mis compañeros también, y es una gran bendición. Creo que esta clase nos va a marcar mucho, ¿verdad? Nos va a marcar mucho, va a derrumbar muchas cosas que no estaban bien y va a refortalecer las cosas nuevas que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Estamos partiendo de la esencia teológica, hermano. Estamos partiendo de, porque como yo soy teólogo, me gusta la teología y digo, pues qué más partir de la teología de la iglesia primitiva, de los cimientos que tuvieron ellos y la convicción. Yo creo que esa convicción y esos cimientos nos pueden a nosotros inspirar para también echar cimientos hoy en el siglo XXI y ver, analizar, y el libro que les dejé por ahí habla de la globalización, de que estamos enfrentando hoy en día, y de cómo los valores se han perdido, y ante el desafío que estamos enfrentando como predicadores. Entonces, por eso le digo, hay que echar los cimientos para poder responder a un mundo globalizado. ¿Alguien más? Hermana Xiomara, adelante. Sí, pastor, creo que muy apremiante la clase, pues al llamado que hemos recibido de parte de Dios. Escuchándole a usted la explicación de todo esto, pues vienen muchas interrogantes, ¿verdad? A mi mente y a la vez desafíos, porque qué tremendo, qué difícil realmente debió ser para esta gente demostrar a Dios, demostrar que Jesús realmente era el Hijo de Dios, y después de haber resucitado, de hecho, después de que Jesús se fue al cielo, demostrar que realmente Él era el Hijo, era el Mesías, ¿verdad? Que había sido prometido. O sea, qué difícil, o sea, en medio de estos parámetros, ¿verdad?, que se nos ha expuesto, debió ser para ellos. Yo pienso, pastor, que en cierta manera, nosotros, y no sé si estoy equivocada con esto, ayúdenme a entenderlo, pero de cierta manera nosotros la tenemos como un poquitito fácil, por así decirlo, el presentar a Jesús. El presentarlo, porque ya no estamos viviendo en esos enigmas que ellos tenían, en esas cosas que ellos estaban viviendo. Ahora, no estoy diciendo que ahorita es facilísimo todo, no. Es que vivimos en otra era donde nos atacan otras fuentes, pero las fuentes que atacaban antes ya nosotros no las tenemos, y tenemos más argumentos todavía para poder presentar el Evangelio. En ese sentido, entonces, muy apremiante, pastor, la clase me gusta, y pues, en el nombre de Jesús, ahí vamos. Muy bien. Ya cuando lea sobre los no lugares, el libro que está, vamos a ver qué piensa. Si la tenemos tan fácil, o no la tenemos tan fácil. Nuestra sociedad está y no está. Es muy resbaladiza. Entonces tenemos un gran desafío porque estamos compitiendo contra tantas teologías, tantos movimientos, tanto entretenimiento y también tanto vacío de las personas. Tenemos realmente muchos desafíos, pero sé que Dios los está llamando a ustedes para dar respuesta. Sé que Dios está puliendo y lo va a pulir en esta materia. Y como le digo, mi intención más que nada es formar una comunidad de consiervos en los cuales nos podamos ayudar mutuamente para esta gran labor y esta gran tarea. Más que partidarios entre denominaciones, somos siervos por una sola comisión, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Alguien más? Para ir terminando. Amén, hermano. Pues sí, ha sido de mucha bendición hoy, ¿verdad? Porque aprendemos más sobre lo que
todo lo que nuestros hermanos antepasados tuvieron que pasar para lograr nosotros hoy estar donde estamos. Tal vez estamos en un tiempo diferente, como decía nuestra hermana, pero nos vamos a enfrentar luchas y pruebas aquí, pero no estamos pasando lo que ellos pasaron actualmente aquí, pues gracias a Dios la iglesia no es perseguida, todavía podemos predicar libremente, hablar del Señor, y ellos tuvieron que pasar todo eso. Y sé que hay países que sí están siendo, ha pasado un hermano de aquí de cerca, fue a un país donde un día antes mataron varios cristianos y él andaba predicando como misionero. No, un día antes él se vino para acá. El siguiente día mataron a los cristianos. Entonces, donde las cantidades de personas no son muchas en número, pero lamentablemente, ¿verdad? No quieren conocer del Señor. Ellos creen en su Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad acá de hacerlo libremente, pero si un día nos tocara por la causa de Cristo, pues, lo haremos, porque Él viene en tiempos difíciles, no sabemos cuál será el futuro, y sabemos por la palabra lo que viene, lo que puede pasar, pero en nuestros países pues nosotros decimos, tal vez no, o tal vez sí, pero pues debemos de estar a la expectativa de lo que venga y estar preparados, no preparándonos, preparados. Bueno, les adelanto lo que viene en la próxima clase. Esto no lo voy a subir, pero los adelanto para que fluya mejor. Vamos a hablar de las herejías que enfrentó la iglesia primitiva de los primeros siglos. Que es la iglesia, una de ellas es la de Marción, que decía que Jehová es un Dios malo. Y todo el Antiguo Testamento está mal. Solamente las cartas de Pablo y la de Juan, y aún así hay que depurar algunas de Pablo, son las correctas. Entonces Marción dice, Jehová es malo, es un Dios malo porque manda matar a mucha gente, permite que se mate a mucha gente, y no es ese Dios de amor. Entonces Jesús es el Dios de amor, y no hay una similitud entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, y es una de las primeras herejías que hay que responder como iglesia. Porque Dios permitió en el Antiguo Testamento tantos homicidios, por así decirlo, permitió que mucha gente muriera, y cómo es que responde la iglesia a esta herejía. Otra de las herejías son los gnósticos, que solamente está lo que viene siendo la salvación al alcance de aquellos que puedan entender el mensaje. Todos aquellos que tengan un coeficiente intelectual alto son dignos de entender la revelación. Y aquellos que no entienden la revelación, pues normalmente no son salvos. Y parte de esta herejía también es que Jesús nunca nació, sino que apareció en la escena. Entonces, por ahí también hay que responder. Y el último es Arrio. Estas tres herejías las vamos a tocar. Que dice que Arrio, Jesús no es Dios. Es una persona humana. Entonces solamente la pone en ese plano antropológico y no divino, y dice, bueno, es que Jesús simplemente es un ser humano común, corriente, producto de una violación a María por un soldado romano. ¿Cómo es que la iglesia va a responder a él? No somos los únicos que hemos enfrentado problemáticas, pero nos sirve la historia para motivarnos y decir, si la iglesia pudo, la iglesia sigue pudiendo, porque Dios sigue siendo el mismo. ¿Amén? Ok.
eso es lo que vamos a estar viendo la próxima clase. Así que emocionense y se pueden ir indagando a ver quién es Marción. ¿Qué es lo que dijo Marción? ¿Por qué lo dijo? ¿Quién es Arrio? ¿Por qué Arrio se atreve a decir tal barbaridad? ¿Quiénes son los gnósticos? Ya por ahí les va a aparecer. Y hermanos, para finalizar la clase, la lectura son de los capítulos 3 y 4. Hay que hacer un diálogo, una manera de una cuartilla y un resumen. Se le pueden poner una introducción de su persona, de su cosecha, adelante. La intención es, vuelvo a repetir, dialogar con el autor, con esta clase y con sus pensamientos. Hermano, entonces es un resumen, ¿verdad? Lo que pide la tarea es un resumen. O, bueno, es la misma la cuartilla que se reduce lo que dice o es con nuestro propio criterio. Haz de cuenta, hermana, vamos a poner. Tienes que mezclar el pensamiento del autor, la clase de hoy y su pensamiento personal. ¿Y a qué conclusión llega? Con todo lo que hemos mirado. Porque el autor va a tocar lo que viene siendo ya la globalización, lo que está sucediendo aquí y ahora. Y ahí se va a topar con los no lugares, ¿no? Lo que está sucediendo en el aquí y el ahora, y cómo tal vez podemos responder del querigma de la predicación de la iglesia primitiva, también su concepción de la teología, porque usted ha sido configurada, lo voy a decir así, usted ha sido configurada a través de un dogma, a través de una tradición, y le han enseñado cómo es Dios. No significa que realmente así sea, ¿no? Pero lo que configura nuestros pensamientos son los predicadores o los maestros de escuela dominical. Y pocas veces tenemos un contacto con un estudio ya profesional. Entonces, lo que te dice la tradición, tu cultura, la forma en que tú te has desarrollado, ya has configurado tu pensamiento, ahí dialoga con estos tres, con el autor, con la clase de hoy y con sus pensamientos que usted tiene. Cómo lo que ve, qué es lo que ve, pues. Entonces, de ahí haga el resumen. Una cuartilla, se ocupa más, adelante, se ocupa ahí escribir a diestra y siniestra, con toda confianza, adelante. Y también, es un solo mande. Perdón, hermano. Es un solo resumen, ¿verdad? Porque veo yo en la plataforma que son 2 indicaciones que da usted, el análisis del autor, entonces eso lo hacemos un solo resumen. Sí. Hay que dialogar con esas tres ideas y llegar a una sola postura, a una sola esencia, y eso es lo que hay que plasmar en el resumen. Y en el foro, es responder a la pregunta. No recuerdo, no la tengo ahorita, algo así cómo responde el querigma ante la situación en que nos encontramos hoy como iglesia, si es válido o ya perdió la relevancia, y qué es lo que podemos nosotros aportar, ¿no? Entonces hay que responder a esa pregunta, y para armar el diálogo, pues también comentar a 2 de los compañeros que estamos de acuerdo lo que dice la hermana Jackie, la hermana Elda, con lo que yo comento, y cómo podemos enriquecer los pensamientos, porque el diálogo es eso, un enriquecimiento de lo que opina tal vez la hermana Elda, lo que opina la hermana Jackie, lo que opina el hermano Moisés, y de esta manera vamos viendo tal vez posturas que no habíamos contemplado. Todo es para la edificación, no es para contienda, es para la edificación de lo que estamos haciendo, creciendo como personas. ¿Alguna duda? El material de la próxima visita usted lo va a compartir, pastor. Sí. De las herejías, lo va a compartir. Sí, como todavía no habíamos tomado el acuerdo de que iba a ser cada semana, pues por eso no lo subo en el curso de estos días. Entonces ahí se los hago llegar. Ok. ¿Alguna duda? ¿Qué les pareció la dinámica? Excelente, perfecta. Muy buena.
Excelente, la verdad que con solo la lectura hay muchas dudas que quedan. Cuando uno solo lee, hay preguntas que hacer y a quién se le pregunta. Entonces, cuando se interactúa con el docente, hay como más libertad para aprender. Se aprende con más libertad. Las explicaciones que usted nos da no las hubiéramos tenido con la siguiente lectura. Aunque hubiéramos analizado, tal vez lo hubiéramos interpretado de otra manera, de la manera que usted nos dio a conocer. Gracias por esa iniciativa. Sí. Y miren, si fuéramos más a profundidad y el tiempo nos diera, si tocáramos punto por punto de los pilares del querigma, es decir, por ejemplo, Dios es amor, ese tema da para bastante. El tema de la salvación que no se tenía contemplado como tal en el Antiguo Testamento, cómo aparece en la escena, cómo que Jesús la interpretó, cómo la iglesia la interpretó, cómo lo seguimos interpretando nosotros, da para mucho que hablar. Igual, la salvación, lo primero que se preguntaban allá, ¿qué era? ¿Qué salvación? En el Antiguo Testamento no se nos predicaba de esto y ahora se nos predica de esto. ¿Cómo entendemos la salvación? ¿Cómo entendemos la vida eterna? Y si la próxima clase la tenemos mejor así. No sé, como gusten. Es que siento a mí me encanta eso. Bueno, leer está bien, ¿verdad? Porque aprendemos, pero es cierto, o sea, si usted lo explica, si hay alguien al frente, dudamos de una palabra, sabemos de a quién le vamos a preguntar, por ejemplo, levantamos la mano, tengo esta duda, es como que estemos recibiendo clases en aula, la verdad es que hace años que no recibo clases en aula. No, pues estaría bien. Igual podemos hacer, vamos a hacer otras dinámicas. Pero sí, la salvación, simplemente el concepto de salvación, antes en el Antiguo Testamento se hablaba de otro tipo, de otro concepto, salud. En el Nuevo Testamento se habla de una vida eterna, de la salvación del alma. Y esa alma todavía nos lleva a otro concepto, que es el alma. En griego es la psique, la mente. Entonces, si nos vamos buscando así, vamos a parar. No sabemos a dónde vamos a parar. Adelante, hermano Moisés. Sí, yo pienso que la próxima visita usted debería apartar unos 30 minutos para que nos explique bien esto, porque yo soy una persona que enseño también y a mí me gusta estar definido, ¿verdad? Por ejemplo, cuál es el planteamiento de la ley con respecto a la salvación en el Antiguo Testamento y cómo es la salvación ya de una forma abierta, dimensionada en la persona de Cristo. Entonces, creo que todas esas cosas usted debería compartirnos la próxima visita y luego, pues, después de abordar eso, pues entrar a lo que usted nos ha dado, ¿verdad? Que son las herejías que enfrentó la iglesia primitiva de aquel tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces Sería muy bueno. Vamos a entrar con eso. Por mi parte, digo lo siguiente para todavía dejarlo con una carcomita más. Jesús no es el fundador del cristianismo. Fueron los apóstoles. Porque Jesús es la inspiración o la esencia del cristianismo. Pero Jesús nunca predicó del cristianismo. Predicó de la interpretación de la ley. Predicó del mensaje del reino de Dios. Y no me lo tomen a herejía, sino que fueron los mismos discípulos que predicaron de Cristo. Porque vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento no se predicaba de Cristo. De ahí surge. Así que mis hermanos, hay mucho que hacer. Amén. 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 Va a parar vigilia ya. Está bueno esto. Lo bueno es que, yo creo que los que estamos aquí, o sea, ni sentiríamos sueño. No. A mí me apasiona hablar, ¿no? Me dice, oye, tú hablas mucho, a lo mejor los hermanos ya se enfadaron, tú sigues hablando. No. Ya igual, hermano, lo importante acá y nosotros todavía seguimos.
Cabeceando un poco ya. No sé si en Honduras tomen café, pero ahí tendría que ser por ahí una respuesta biológica. Porque acá dice, te voy a decir como dicen acá, porque sin café y coca la unción es poca. Está buena esa. Pero con café duramos más sin sueño. Sí, y a lo mejor por ahí, hermanos, abrimos tal vez un espacio para aclarar todas esas dudas teológicas, porque te van a ir adentrando, pues, lo que es la historia, la teología, siempre hay bastante cosas que aprender. Y yo digo, pues, hay que conocer la historia de la homilética para poder ser fuertes acá y tener buenos cimientos. Entonces, más que enseñarle la introducción, el punto número 1, el punto número 2, yo digo, no, necesito que esto tengan esencia, tengan fundamento, tengan el querigma muy bien marcado en sus corazones y en sus mentes. Aleluya, el café es parte de nuestra doctrina. Aleluya, revelación. Y no te lo reveló carne ni sangre, hermana. Pues hermano, adelante, si no hay más preguntas, yo creo que si no hay preguntas sobre el tema, sobre las tareas, cualquier cosa, ahí está mi número, si lo quieren hacer de manera grupal, a lo mejor algunos tienen la misma pregunta, la misma duda, o si lo quieren hacer personal, no hay ningún problema, aquí estamos para servirles. Igual, si quieren algún tema de algún libro que se les esté dificultando conseguir o quieren aprender más, igual díganme y ahí con toda confianza pídanmelo y yo le hago llegar. Si no lo tengo, se los consigo, pero por aquí tenemos, gracias a Dios, una buena biblioteca. Estamos para servir. Voy a subir el video, pastor. Lo voy a subir a YouTube para compartirlo con los compañeros, para que si alguno no lo vio todo ahí. Gracias, hermano Moisés. Dios te bendiga con muchos hijos y nietos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo